temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos esperando ya el contacto con nuestro primer entrevistado. Él es el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Habían pedido durante muchísimas veces desde Valparaíso que se presentara la situación de cuarentena total en el puerto. Y esta jornada es cuando aquello comienza. Hubo ayer en la antesala de esta cuarentena, mucho movimiento, como ocurre cuando se sabe que va a partir una situación de confinamiento obligado. Lo hemos visto también en algunas comunas de Santiago, gente que se mueve a última hora a tratar de conseguir medicamentos. Hubo también una serie de otras cosas. Ya estamos en contacto con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Fernando, muy buenos días. Bien. Buenos días. No, está bien. Oye, habían pedido hace mucho tiempo en Valparaíso que hubiese una cuarentena, no sé si total, pero por lo menos que hubiese una incidencia en términos de confinamiento mucho más estricta de la que había. Ya, ¿cómo es la preparación para eso? ¿Cómo se ha visto esta jornada previa a esa cuarentena? Bueno, como tú sabes, Fernando, es una medida dura, compleja, particularmente a ciudades que tienen las características y la composición socioeconómica como Valparaíso. Nuestro esfuerzo va a estar en la línea de que los vecinos y las vecinas de Valparaíso puedan acceder en el marco de la cuarentena a los mayores grados de bienestar posible, entendiendo de que va a haber una afectación a la vida cotidiana de la gente, evidentemente. Nuestra prioridad va a estar, en primer lugar, en trabajar en la cuestión de garantizar la alimentación, tanto entregando canastas de alimento a las familias que lo requieran, como también apoyando las iniciativas de distintas organizaciones sociales y la comunidad organizada en Valparaíso, vinculada a ollas comunes, platos solidarios, comedores populares que existen organizados por Valparaíso. Lo segundo, nos preocupa mucho mantener los servicios esenciales de la ciudad en funcionamiento. Me refiero al servicio de aseo, me refiero también al suministro de agua potable. A los campamentos de Valparaíso tenemos 5.000 hogares en situación de campamento. Recibimos hace poco, por compra que hicimos como municipalidad, 10 camiones recolectores de residuos domiciliarios que van a estar operativos durante la cuarentena. Además también camiones aljibes nuevos que van a fortalecer nuestra flota. Y lo tercero, que yo creo que es muy importante, porque la cuarentena por sí sola no hace magia, sino que se requiere también un conjunto de acciones y medidas para que la cuarentena tenga sentido, y es que el APS, la atención primaria de salud, se va a mantener en funcionamiento y en todas sus capacidades, con sus atenciones, sus retiros de medicamentos, sus atenciones médicas, sus exámenes PCR que se hacen, pero lo importante aquí, Fernando, es poder trazar de la mejor manera posible, de tal manera de poder identificar todos los casos que no están identificados todavía y poder aislarlos, ya sean en los hogares o bien en las residencias sanitarias que se están habilitando en Valparaíso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que este punto es muy importante para nosotros, porque es ahí donde se juega cuánto va a durar la cuarentena. Nosotros vamos a jugárnoslas porque dure lo menos posible. Estamos conversando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Uno de los temas que ya se ha visto, alcalde, en otras partes donde han habido confinamientos de este tipo, quizás con una topografía distinta, y no sé qué tanto, le pregunto también, la topografía de Valparaíso, sobre todo las casas y la aglomeración que existe en cerros, pueda ser dificultosa o agrava el problema, o en una de esas hay algún beneficio incluido en esa posibilidad. Pero en cada vez que se ha producido una situación de este tipo, ha surgido el tema que se manifestó usted recién en la última intervención, que es el tema de la información sobre
los casos, sobre la realidad, cómo se comunica eso en una situación sin cuarentena y ahora en cuarentena. ¿Cuál es la situación actual de Valparaíso en términos del contagio? Sí, a ver, somos la segunda comuna en la región de Valparaíso, luego de Viña del Mar, en número de casos. Debemos estar cercanos a los 1000. El índice de letalidad en la región de Valparaíso es ligeramente más alto que el de el resto del país. Y aquí pienso que va a ser clave para no configurar el escenario que tenemos en la región metropolitana, el hecho de que este giro que se da de parte de la autoridad ministerial, a mi juicio muy tardío, pero bueno, mejor tarde que nunca, de reconocer la importancia de la atención primaria de salud, llama la atención porque parece que hay expertos y autoridades que recién descubrieron la importancia de los CEFAM, de los consultorios, de los SECOF, de los centros de salud a nivel territorial que existe. Si ese giro no va a ser si no se le acompaña con recursos, yo entiendo que sí va a haber recursos, pero sí, que fue un poco lo que yo le propuse en mi conversación al presidente cuando él me llama por teléfono. Si ese giro no está acompañado por recursos, el control epidemiológico va a ser difícil, va a ser complicado. La clave para que la cuarentena tenga éxito no es solamente que la gente la respete de la mejor manera posible, sino que también podamos rápidamente poder testear a los casos, trazarlos, determinar su trayectoria y aislarlos cuando sea necesario. Si nosotros logramos hacer eso con mucha fuerza, con mucha coordinación, con recursos adicionales, vamos a poder contener el avance del coronavirus, la velocidad de avance del coronavirus en todo Valparaíso. Pero para eso se requiere un despliegue a nivel estatal que hasta ahora no ha existido. Por eso es muy importante que la cuarentena sea acompañada con otras medidas. Si no, porque la cuarentena por sí sola no hace magia. No es que porque el hecho de que declaremos cuarentena el coronavirus va a desaparecer, que puede ser lo que crea mucha gente. No, eso no es así. Se tienen que hacer cientos de cosas más a la vez para que eso sea posible. Alcalde, mencionó que tuvo una conversación directamente con el presidente de la República. ¿Se puede saber básicamente los contenidos de ella? Bueno, él antes de que el ministro nos avisara por televisión que Viña y Valparaíso iban a estar en cuarentena, él me expuso las razones, me expuso las razones de la declaración de cuarentena, por qué creía que no era tarde, por qué creía de que antes no se había revisado, porque creía que ahora era importante hacerlo y bueno, aproveché la oportunidad para agradecer que me haya llamado, pero además también plantearles dos temas, que es uno que tiene que ver con la necesidad de reforzar la cuestión de la alimentación. En Valparaíso tenemos de 101.000 hogares que están inscritos en el censo 2017, 90.000 hogares son parte del registro social de hogares. Entonces, y de esos 56.000 son parte de lo que se llama el tramo 40, que es el índice más alto de vulnerabilidad económica y social. Y solamente tenemos 23.400 cajas que el gobierno puso a disposición, o sea, no cubrimos ni casi la mitad de esos vecinos. Vamos a nosotros a hacer un esfuerzo con cajas municipales adicionales, pero aquí se requiere un esfuerzo a nivel Estado mayor y quizás distinto. Entonces ahí creo que la discusión le planteaba del ingreso de emergencia va a ser muy importante. Y lo segundo lo que le planteaba era que tenían que transferir lo antes posible recursos a la APS para poder pasar y para poder seguir haciendo la pega que es clave. Tomo nota, escucho y bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Estamos conversando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Sí, en el marco de lo que se conversó, ahí al principio mencionaste que había dado las razones por qué no había correspondido hacer esta cuarentena cuando muchos la estaban pidiendo hace ya bastante tiempo. ¿Cuáles eran las razones de aquello? Bueno, las mismas que ha dado el ministro Mañalich públicamente, que es que la situación en número de contagios, en tasas de incidencia, no era tan grave como la que podía producirse en otros territorios,
y en particular creo que el elemento más importante que lleva al gobierno, creo, a decretar la cuarentena es la fragilidad del sistema sanitario de la quinta región. Tenemos aquí varios hospitales que están con muchos problemas. Por ejemplo, el hospital de San Antonio está con muchísimos problemas. San Antonio no tiene creo que o no tiene camas críticas o tiene muy pocas camas críticas. Y por tanto el hospital clave para San Antonio, para Casablanca, para el litoral sur, por decirlo así, de la región de Valparaíso es el Bambiure. Y el Bambiure está en un 80-85%. Debe estar ahora en el 90%. No he tenido la oportunidad de hablar con la dirección del hospital los últimos días, pero debe estar muy cercano al 90%. Y el hospital Bambiure es un hospital regional. Entonces, la debilidad del sistema sanitario lleva a tomar esta medida. Hace una semana atrás, el presidente del Colegio Médico Regional, Ignacio Latorre, nos señalaba de que en la región de Valparaíso debían quedar entre 20 y 25 camas críticas para una región de 1.900.000 personas. Sí, en el caso de Valparaíso es una cosa que es a veces interesante constatar que tú lo mencionaste cuando planteaste la situación de Viña del Mar. Para todos los efectos prácticos, te lo pregunto esto, no lo estoy aseverando, pero para todos los efectos prácticos, ¿cómo se establece el límite donde Valparaíso termina y donde Viña del Mar comienza desde el punto de vista de una enfermedad, digamos? Porque es un continuo esa situación. No existe, Fernando. Creo no que existe, ¿no? Su pregunta es sugerente en ese sentido. Claro, no existe. Pero es muy extraño porque, por ejemplo, pese a que estamos dos ciudades que son vecinas, existen dos servicios de salud distintos. Por ejemplo, el servicio de salud San Antonio y Valparaíso, que agrupa Valparaíso y toda la provincia de San Antonio y Casablanca. Y luego está el servicio de salud Viña del Mar Quillota, que agrupa Viña del Mar, Quintero y todo el interior de la Quilpué, Villa Alemana y hasta Quillota. Y tenemos ahí dos direcciones distintas, con dos políticas un poco distintas, con dos liderazgos distintos y con formas de relación distintas, pero tenemos dos ciudades que son las quizás en Chile están más interrelacionadas, ¿no? Entonces, decretar una medida en un lugar, si no se decreta en el otro lugar, no tiene ningún sentido, o sea, la gente se mueve. Hay un factor clave en ese sentido que es algo que está pesando en la región metropolitana, por lo que nosotros hemos podido ver, que es el problema de la movilidad, ¿no? Tenemos que reducir al máximo la movilidad en Valparaíso y en Viña del Mar. No la vamos a poder anular, eso es imposible, pero sí reducirla al máximo. Y para eso nosotros tenemos hace varias semanas, impulsando una estrategia en el territorio, una estrategia en la ciudad que hemos llamado el confinamiento barrial o el confinamiento comunitario, que supone que es una forma de proponerle a los vecinos reducir los desplazamientos en la ciudad. Supone dividir a Valparaíso en 15 zonas, que son las 15 zonas de influencia de los 15 CEFAM que tenemos, partidos desde los CEFAM como una unidad de organización territorial, y en cada una de estas 15 zonas lo que proponemos es que los vecinos se queden o se confinen, si no en sus hogares, en sus barrios. Para eso hay que hacer un esfuerzo de descentralización de los servicios de la ciudad a esas zonas, de tal manera que la gente no tenga que ir al centro, o en el caso de Valparaíso, al plan, a resolver los problemas de abastecimiento o de trámites. Entonces, en cada una de estas zonas existen 15 oficinas municipales funcionando, donde los vecinos de Valparaíso van a poder hacer, han podido venir haciendo los trámites de actualización de registro social de hogares. Es muy probable que mucha gente recurra a las oficinas para poder sacar el permiso, utilizar internet para poder sacar los permisos de desplazamiento. Todavía hay brecha digital en Valparaíso. Imagínate una persona mayor que necesita comprar o que no tiene acceso a internet. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, va a haber una oficina municipal que los va a acompañar. Y lo otro que hemos hecho en estas zonas es también, hemos estado trabajando con el registro civil, con los trámites de cédula de identidad, en fin. Y lo otro que hemos estado trabajando es en resolver las necesidades de abastecimiento de la población, desarrollando en esta zona, poblándola de ferias libres, para que no todas las ferias se acumulen en la Feria de la Avenida Argentina,
que es la feria más vistosa que existe y más masiva en Valparaíso, sino que en cada uno de los cerros existan estas ferias. Por ejemplo, tenemos una feria en la Plaza Bixmark, tenemos ferias en Rodelillo, ferias en Barón, ferias en Playa Ancha. Se produce una compra segura, porque es compra con distancia física, pero también se produce una oportunidad de empleo para los vecinos del sector para que puedan vender sus productos. Entonces, es un modelo que nos genera ciertas condiciones para resolver el problema de la reducción de la movilidad interna, que va a ser clave, otro factor clave para que la cuarentena dure lo menos posible. Sí, estamos conversando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Sí, uno teniendo en la cabeza más o menos el plano regulador de Valparaíso, cómo Valparaíso está distribuido, este tipo de iniciativas uno tiene que plasmarlo sobre la base de, por ejemplo, variables que otras ciudades como Santiago y otras en el país no las tienen. Que, por ejemplo, nosotros ayer conversábamos con un experto en todo tema de transportes que vive y trabaja en Estados Unidos, chileno, sí, y que, bueno, ahí básicamente la discusión principal pasa en torno a si es que el metro puede utilizarse de alguna manera eficiente en medio de un confinamiento, o cómo son los traslados en términos de hora. Pero Valparaíso tiene además el problema de la altura de los cerros, de las poblaciones en el cerro, en situaciones donde mucha gente baja caminando, no necesariamente baja en bus. ¿Cómo es toda la movilidad? ¿Cómo se produce la movilidad clásica de Valparaíso, y en un confinamiento obligado, esa detención? ¿Qué revela? Porque si hay algo que la pandemia ha visibilizado, es un montón de cosas que nosotros ocultábamos, ignorábamos o simplemente no le prestábamos atención, digamos. En Valparaíso, ¿qué tipo de cosas aparecen cuando se confina algo? Bueno, en la línea de la pregunta, Fernando, hay dos fenómenos de movilidad interesantes. Uno, que son los fenómenos que se producen al interior de la ciudad. En particular, dos. El desplazamiento cerro-plan, plan-cerro, solamente, o sea, menos del 5% de los censados en el 2017 viven en el plan de Valparaíso. El grueso de la gente vive en los cerros o en Placilla de Peñuelas. Entonces, el desplazamiento, o sea, el plan es un lugar de paso para los porteños, y por tanto el desplazamiento cerro-plan es el desplazamiento con más volumen, por decirlo así. Hay un segundo desplazamiento que también es muy, muy importante, que tiene que ver con que de repente se olvida, que es la relación Placilla de Peñuelas, Valparaíso. En el sector de Placilla de Peñuelas, cuando uno ingresa por la ruta 68 Valparaíso, ha existido un desarrollo urbano y un crecimiento demográfico exponencial. Hay cifras que dicen de que 50.000, 60.000 personas vivirían en el sector de Placilla de Peñuelas. Entonces, ahí también se producen varios fenómenos de desplazamiento, y el otro aspecto fundamental es la movilidad que se produce entre comunas. Valparaíso es una conurbación, es un área metropolitana. Las relaciones entre Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Valparaíso, Quilpué. Entonces, si la cuarentena, por ejemplo, no se acompañan con medidas de restricción de la circulación de gente de Quillota, de gente de Villa Alemana, de gente de Quilpué, hacia Valparaíso, hacia Viña del Mar, va a ser un problema. La gente puede ser un vehículo, la gente joven particularmente es un vehículo de contagio. Entonces, y lo otro que yo creo que ha develado la pandemia, y eso en Valparaíso lo tenemos muy claro, pero creo que creo que en el ámbito de las prioridades nacionales no está muy claro, es a propósito de las preguntas que tú me hacías de el problema de la densidad o la cercanía de las casas, es el problema de vivienda. O sea, la cantidad de personas hacinadas, la cantidad de personas allegadas
la cantidad de personas que viven en campamento y que en este momento se han ido tomando lugares porque ya no les da el arriendo, porque no quieren seguir estando llegados. Las casas que se construyeron durante los 90 y que respondían a criterios de constructibilidad de esos tiempos, de 40, casas de 45, 50, 55, hasta 60 metros cuadrados, que no están preparados no solamente para poder albergar a una familia de 4 personas o de 3 personas, sino que menos están para vivir decentemente, sino que tampoco están preparados para la pandemia. Entonces, ahí se abre otro tema. Yo creo que en el tema vivienda hay que hacer una política revolucionaria. Hay que hacer una política revolucionaria que no solamente piense la vivienda, sino que piense el barrio. Y que no solamente piense el barrio, sino que también piense otras escalas, como la escala ciudad. Si seguimos construyendo viviendas, si seguimos poblando las ciudades como las hemos estado poblando, vamos a seguir acrecentando estos índices de segregación y desigualdad habitacional gigantesco. Y esa es una crisis que se apareció, y apareció mucha gente, porque detrás de la lucha por la vivienda siempre la lucha por la vivienda ha estado vinculada a sectores populares, que son siempre los más invisibilizados por la política. Pero también ahora creo que esos sectores se han visibilizado muchísimo, pero ahora también hay un sector medio muy grande de gente que está en una situación muy difícil. Entonces, mucha gente que tiene este problema, es mucha gente. Y la política de Estado no da al ancho. O sea, sería súper interesante investigar cuánto puede llegar a durar un proceso de regularización de tomas de terreno. O sea, nosotros tenemos tomas, Fernando, en Valparaíso, que tienen 40, 30 años. Y si vas a Viña del Mar o a las comunas con más campamentos, las autoridades, los mismos dirigentes te van a decir exactamente lo mismo. Entonces, ahí hay un tema gigantesco. Yo creo que hay que desarrollar una política de vivienda revolucionaria en ese sentido. ¿No? Lo que está no existe. Y esto lo han dicho muchas personas, premios nacionales, gente que sabe más que uno. Ahí hay un desafío gigantesco para el país. Estamos conversando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Jorge, cuando Valparaíso está asociado a entre múltiples cosas, es la sede del Congreso, es una sede de muchas cosas, pero tiene también una variable trascendental en torno al puerto, digamos. Y en situaciones de pandemia mundial, ¿cómo ha caído esa actividad y cuánto afecta a las personas que viven o asociadas o directamente asociadas o indirectamente asociadas al trabajo del puerto de Valparaíso? Bueno, Valparaíso sigue conectado al mundo, como tú señalas, a través del puerto, y en términos sanitarios el puerto, entendemos, está siguiendo estrictas medidas de control y de fiscalización sanitaria. No tenemos, por ejemplo, información de que hayan habido brotes o situaciones de contagio en el puerto, dentro del puerto. No manejamos esa por la actividad portuaria, no porque quizás un trabajador contrajo el virus en otro lado, pero por la actividad portuaria no hemos tenido ninguna información sobre eso, y eso habla bien de las medidas que se han tomado en ese lugar. Ahora, efectivamente, la actividad portuaria se encuentra mermada. No manejo cifras, pero lo que han señalado las mismas autoridades portuarias y los trabajadores es que efectivamente el volumen de TEUs proyectado para el año no va a ser el mismo. Hay algunos que proyectan una baja de un 30%, pero bueno, el puerto se ha mantenido funcionando, porque independiente de coronavirus o no, la economía no para, y la libre circulación de mercancías no está confinada, no está en cuarentena. En ese sentido, el modelo tiene que seguir funcionando, y los puertos juegan ahí un rol súper importante. Sí, y la otra variable que está asociada a Valparaíso, y que, bueno, no mucha gente lo sabe, pero desde Valparaíso se básicamente conecta toda la red asistencial, sanitaria, etcétera, con Isla de Pascua. Todo lo que tiene que ver con Isla de Pascua pasa de alguna manera por la región de Valparaíso. Sí. Mira, conversaba justo el otro día
creo que fue la semana pasada, con Leopoldo González, que es el alcalde de Juan Fernández. La dependencia, por ejemplo, de Juan Fernández con Valparaíso es extrema, es total. Y ellos estaban muy preocupados porque no tienen en Juan Fernández camas críticas. Entonces, que una persona llegara contagiada a Juan Fernández contagiaba a toda la isla. Interesante conocer la opinión de un alcalde isleño. Entonces, él era uno de los que cada vez que nosotros le proponíamos sumarse a iniciativas para demandar a la autoridad sanitaria que la cuarentena siempre sumaba su firma con las cartas. En las cartas, perdón. Él comentaba que estaba muy preocupado por eso y que si no se tomaban medidas, él pensaba que podía haber un brote en la isla. Por suerte me dice que ellos no tienen ningún contagiado y creo que él va a tomar, me imagino muy positivamente, esta medida de confinamiento. Sí. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, muchas gracias por este contacto con Combinación Claves. Que te vaya muy bien. A ti, Fernando. Gracias por el contacto y muy buenos días.